desafío de mantener la mirada en el Espíritu vivificante. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 en adelante dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También tales los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tal los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Reitero el verso base 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Hemos estado hablando acerca del peligro de errar al blanco. La palabra amartia, que es una palabra que en su origen tiene como intención lo que es comunicarnos el origen de todo lo que tiene que ver con la condición del pecado. Habla del peligro de abortar el propósito para el cual nosotros fuimos creados por el Señor. Entendiendo que en la intencionalidad de Dios, todo lo que Dios crea lo hace con un propósito en mente. Nosotros fuimos creados con un propósito. Se nos dio su imagen, se nos dio su semejanza, declara el libro de los comienzos, Génesis, para que nosotros pudiésemos portar la imagen de Dios, reproducir la imagen de Dios y manifestar esa realidad que se nos dio en el inicio. Adán aborta el propósito de su existencia. La inexactitud lo llevó, esa palabra amartia, a errar del blanco. Y es ahí donde encontramos esta declaración de Primera de Corintios que nos desafía a mantener la mirada y el enfoque en la realidad de lo que es el espíritu vivificante que hemos recibido en Cristo Jesús. Y este pasaje bíblico encierra una de las verdades más contundentes que podemos encontrar en el Evangelio. Entender que hay una realidad que se efectuó con la resurrección de Cristo y que esa realidad afirma y confirma cuál es el espíritu que se nos ha dado a nosotros por medio de la vida de Cristo en nosotros. Así que la Biblia hace énfasis acá y presenta en este cuadro al primer hombre Adán, que nos da un tipo de cuerpo, pero el segundo, aquel que es perfecto, aquel llamado y considerado el postrer Adán, puede darnos otro tipo de cuerpo, que es un cuerpo resucitado por medio del Espíritu vivificante. Y la realidad es que nosotros leemos este pasaje bíblico y puede ser que en algún momento genere algunas inquietudes dentro del lenguaje que usa la descripción de este texto. Pero qué interesante es saber cuál era el enfoque que existía en el tiempo cuando Pablo habla esta palabra en su generación, una palabra que tiene connotación también para nosotros, como no, más hoy en día. Así que cuando Pablo habla esta declaración, estaba hablando a dos vertientes. Estaban aquellos que eran los griegos, que eran influenciados solamente por la sabiduría y el conocimiento, de los cuales había muchos gnósticos que solamente hacían sentido a la razón de la palabra, pero no al espíritu que producía el peso de las palabras. Así que estaban los griegos. Los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Y estaban aquellos
a los que Pablo le estaba hablando en Atenas eran aquellos griegos que en realidad Hechos capítulo 17, versículo 32 dice que estos se reían del mensaje de Pablo, se burlaban de la predicación de la palabra porque ellos no tenían ningún tipo de creencia en la resurrección de los muertos. Su enfoque era totalmente racional. La resurrección demandaba fe y ellos no tenían una fe que pudiese creer que el Señor tenía poder para resucitar de entre los muertos y resucitar a alguien que creyera en Él. Y esto puede usted encontrarlo en Hechos capítulo 17, versículo 32. Así que los filósofos griegos alimentaban estas teorías que refutaban todo lo que tenía que ver con la resurrección. Como Atenas era la cuna de la filosofía, los filósofos enseñaban que el cuerpo era una especie de prisión del alma y que cuando el ser humano moría, el alma se liberaba de la prisión. Esa era la mentalidad griega que existía en aquel momento. Así que entonces, cuando la persona moría, en vez de lamentar, ellos celebraban de que estaba siendo libre de una prisión en la cual estaba allí encapsulada. Por eso los griegos miraban el cuerpo humano como una fuente de debilidad, de maldad, y no podían concebir que un cuerpo continuara existiendo después de la muerte. Por eso el modo de pensar que Pablo tuvo que enfrentar al plantear estas verdades era un modo de pensar muy rígido que hacía una gran guerra o batalla en el momento en que él exponía esta declaración. Leerlo hoy parece muy fácil, pero hablarlo en un mundo y en un tiempo donde ellos aseguraban que no podía existir resurrección después de la muerte, era una realidad totalmente diferente. Mientras que los corintios no dudaban de la resurrección, creían en la resurrección, eran más influenciados por el mundo hebreo que por el mundo griego. Y los corintios entonces recibieron la palabra y el mensaje de la predicación. Allí empezó todo lo que tiene que ver con la resurrección del cuerpo humano, y ellos valoraron la resurrección de Cristo como un hecho que tenía pruebas históricas, que tenía evidencias de testigos que lo pudieron presenciar, todo lo que tenía que ver con la prueba del mensaje del Evangelio y el testimonio de todos aquellos testigos frente a los cuales él fue ascendido al cielo, daban evidencia ante los corintios de que sí era real la resurrección. Ahora, en un momento determinado, en los versos anteriores al texto que he leído, Pablo hace una declaración confrontativa. Él dice, si no hubiera resurrección, vano sería el mensaje del Evangelio. En pocas palabras, si Cristo murió pero no resucitó, vana sería la predicación, vano sería la salvación, porque entonces estaríamos hablando de un Salvador muerto que no podía salvar a nadie. Pero la realidad de la Biblia es que plantea que la resurrección fue un hecho real. Y ahora bien, Pablo entonces arguye y dice claramente a los corintios y a los que hemos creído en el tiempo, ustedes que creen en la resurrección de Cristo, tienen que entender que si la resurrección no fuese real, vuestra fe hubiese sido vana, y la palabra vana tiene que ver con una fe vacía, hueca, una fe que no tiene contenido en sí misma. Por eso entonces la inscripción de las tumbas en aquel tiempo, tanto de aquellos que eran creyentes influenciados por la fe que venía de la cultura hebrea, era muy diferente a la inscripción que encontrábamos en las lápidas de aquellos que estaban influenciados por la cultura griega o romana. Por eso ellos entendían que la muerte era el mayor enemigo. Y el que veía una lápida en un cementerio o en un lugar en donde habían enterrado a alguien que tenía algún tipo de influencia de esa cultura griega o romana, veía siempre algún tipo de declaración donde consideraba la muerte como el mayor enemigo. Así que al considerar la muerte como el mayor enemigo, no veían ninguna esperanza más allá de la tumba. Entendían que allí terminaba todo, que ese era el destino final del enemigo que había vencido la existencia de alguien que en un momento tuvo
en su realidad de vida. Por eso, cuando ellos no veían esperanza más allá de la tumba, Pablo usa declaraciones como el postrer enemigo que ha sido vencido. Aquel que en un momento nos vencía, ahora fue derrotado por la resurrección de Cristo. Por eso entonces el planteamiento es, en Cristo no solamente tenemos esperanza, sino que tenemos vida y vida eterna. Pero la realidad es que como hijos de Dios, nosotros podemos tener una firmeza y una seguridad en esta vida, y es que si estamos en Cristo, un día resucitaremos con Cristo. Y esa realidad es una constante de que tenemos que entender que el mayor enemigo que teníamos, que es la muerte, ha sido derrotado. Por eso la esperanza nuestra trasciende a una tumba. Por eso en esa realidad ya no tenemos que temer a ningún otro enemigo. Y Pablo usa la palabra vana en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando Pablo usa la frase en vano, quiere decir, dejemos de vivir con una fe vacía y carente de propósito. Ese contenido que en un momento pudo tener una tumba no será definitivo sino temporal, pero la realidad es que si la tumba de Cristo no hubiese estado vacía y Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, primero, vano sería vuestra predicación. Segundo, vano sería vuestra fe. Y tercero, nuestras obras serían en vano. Por eso la resurrección de Cristo es la respuesta de Dios a todo lo que tiene que ver con un lamento que expresa Eclesiastés cuando dice, vanidad de vanidades es la vida. En pocas palabras, el escritor de Eclesiastés vivió una crisis y vio la vida como un vacío lleno de vacíos. Vanidad de vanidades, porque la palabra vanidad tiene que ver con algo vacío, hueco, carente de propósito. Y el escritor de Eclesiastés dice palabras muy confrontativas porque vivió una crisis existencial. Entendía que su vida era un gran vacío que estaba lleno de otros vacíos llamados vanidad. Pero esta realidad de Pablo confronta el pensamiento del escritor Salomón, a quien se atribuye gran parte de este Eclesiastés. Y es que en realidad todos nosotros en algún momento de nuestra vida debemos de considerar que parte del propósito de nuestra existencia es que nosotros fuimos creados como un ser integral. Ese ser integral está compuesto por un espíritu, un alma y un cuerpo. Esto fue lo que Dios hizo cuando creó al primer Adán en un estado de perfección conforme a su imagen y semejanza. Cuando Adán se desconecta del propósito, del blanco para el cual había sido creado, lo que Dios diseña en origen para que gobierne una realidad la otra, comienza a ser invertido en el orden. Y es que el diseño de Dios contemplaba que el espíritu, que es aquel que ocupa el cuerpo y que también debe de gobernar el alma, ocupara un lugar de supremacía en el diseño de la vida del hombre. Primero lo espiritual, era el orden divino. Lo segundo, el alma, tomando del suministro del espíritu para que el gobierno de Dios estuviera establecido en la vida del hombre. Y tercero, lo que recibía del espíritu, el alma, poder suministrarlo al cuerpo, que es el vehículo que tenemos para expresar el propósito de Dios en esta tierra. Esa realidad implica entonces que cuando Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, el espíritu debió de gobernar al alma o gobernaba al alma en el diseño original y el alma suministraba al cuerpo, para que de esta manera pudiéramos vivir conforme al propósito para el cual habíamos sido creados. ¿Y cuál era el propósito para el que habíamos sido creados? Era para que teniendo la imagen de Dios, nosotros pudiéramos expresar y comunicar la imagen de Dios en este mundo. Esa palabra imagen que tantas veces hemos visto es la palabra icon o ícono. Cuando usted accesa al ícono, llega a una imagen mayor. Por lo tanto, todos nosotros fuimos diseñados para poder representar a Dios en esta tierra, ser la imagen de Dios en esta tierra
y juntamente con esa imagen ir acompañado de privilegios, disfrutar de la autoridad de Dios, de la vida de Dios, de la santidad de Dios, del propósito de Dios, de la dinámica de multiplicación y fructificación de Dios dada a nosotros por medio de su imagen. Así que Dios nos creó a nosotros no para ser temerosos o personas que estuviéramos influenciadas por sentimientos ilegales de miedo, culpa o vergüenza. Dios nos creó a nosotros para cargar su autoridad y expresar su autoridad en la tierra. Dios nos creó a nosotros para ser fructíferos, productivos, que pudiéramos expresar el propósito de la existencia para la cual fuimos creados cargando la imagen de Dios. Pero el hombre se desconecta de Dios y allí empieza a errar del blanco. Es la palabra amartia. Allí es donde viene el origen del pecado. El hombre que fue creado para manifestar la imagen de Dios ahora ya no manifiesta la imagen de Dios. Y lo que debió de ser un espíritu vivificante ahora se convierte en un alma viviente. ¿Por qué? Porque ahora el espíritu ya no está gobernando el alma, sino que el hombre desconectado de la presencia de Dios es el alma por los sentidos, por lo que siente, por lo que ve, por lo que palpa, que empieza a gobernar todo lo que tiene que ver con el cuerpo y el accionar del hombre. Así que la realidad es que hay que entender algunos aspectos del diseño eterno para poder manejar un enfoque en lo que es el espíritu vivificante para lo que usted y yo fuimos creados y no el alma viviente. Porque la mayoría de los creyentes no ha entendido que usted y yo somos edificados por la palabra, no para alimentar los sentidos del alma, sino para alimentar la vida del espíritu. Y cuando nos congregamos y cuando leemos la Biblia para sacarle algún beneficio para el alma, pero no lo encontramos como lo queremos, nos defraudamos. Porque le hemos prestado más atención a los aspectos del alma que a los aspectos del espíritu. Y cuando Jesús dijo que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida a los que creen, estaba confrontando parte de un sistema que existía en su momento. Quisiera partir de algunos principios bíblicos para poder afirmar lo que estoy hablando de una manera más práctica, pidiendo al Señor me ayude en este sentido. Juan capítulo 1, verso 11 en adelante. La Biblia dice, a lo suyo vino, mas los suyos no les recibieron. ¿Por qué no les recibieron? Porque las palabras que él hablaba no eran alma, sino espíritu y vida. Pero lo que la mayoría estaba haciendo era operando en el alma viviente de Adán y no por medio del espíritu vivificante. Por lo tanto, no encontraba un lugar, la palabra para reposar, porque necesitaba un depósito del espíritu para ello. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio una potestad, una jurisdicción de ser llamados hijos de Dios. Estos fueron llamados hijos de Dios y no nacieron ni por carne, ni sangre, ni voluntad de hombre, ni mujer, sino que fueron engendrados por Dios. Así que entonces acá necesitamos entender algunos aspectos sumamente interesantes. En un momento determinado, Isaías capítulo 40, verso 6 dice que toda carne es hierba y toda gloria como la flor del campo. La hierba se marchita, la flor en algún momento muere y solamente podrá quedar aquello que tiene conexión con su realidad o su raíz y su simiente. En un momento determinado la Escritura dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Juan 1:12, le dio potestad de ser hijos de Dios. Así que la Escritura es enfática hablando de toda carne. Diga conmigo, toda carne. Esto incluye la tuya y la mía.
Y cuando la Biblia habla de toda carne, está hablando de que todos nosotros estamos compuestos por varias realidades. Una es el cuerpo físico que describe Juan 1, 11, 12 y 13, que fue engendrado por nuestros padres cuando nos trajeron a existencia. Pero la segunda parte que compone esta realidad tiene que ver con el espíritu que ocupa ese cuerpo como una casa temporal. Así que usted y yo tenemos una especie de doble naturaleza. La identidad natural, genética, que hace que nosotros seamos la combinación de la unión de la vida de un padre y una madre. Y por eso en el estudio de todo lo que tiene que ver con nuestra existencia en cuanto a la salud, se nos hacen preguntas cuando usted y yo vamos a un médico. ¿Quién de tus padres tenía diabetes? ¿Quién de tus padres sufría de presión arterial? ¿Quién de tus padres tenía dolencia de esto o de aquello? Porque genéticamente el estuche, el cuerpo, que vive un promedio de 60, 70, en lo más robusto 80 años, es el lugar que compone la primera parte de lo que tiene que ver con esta existencia nuestra en la tierra. Pero el contenido del estuche viene por engendramiento divino y no por carne y sangre. Y es que el contenido del cuerpo se llama el espíritu, pero no lo puede engendrar el hombre, sino solamente Dios. Entonces hay un cuerpo físico que compone esta primera parte almática en nosotros, que tiene que ver con el cuerpo que engendró papá y mamá. Pero la segunda parte tiene que ver con el espíritu que engendró Dios dentro de nosotros. Y esto nos da una identidad que nos hace llamar hijos de Dios. Pero este cuerpo, hágase así conmigo, por favor, en un ejercicio, diga, este cuerpo mío es la casa temporal donde el espíritu que Dios engendró vivirá algunos 70, 80 años. Por favor, diga amén el que lo cree. Vamos a ponerle 90 para lo afortunado. Será su residencia, será su domicilio. Ahora pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo estás cuidando el estuche? Lo alimentamos 3 veces al día. Los supermercados ahora tienen áreas exclusivas para alimentos orgánicos y se venden bastante y caro porque todo el mundo quiere que el estuche le dure unos añitos más. Lo estético es uno de los mercados más productivos en el mundo. Usted se inventa un producto para vivir 30 años más y lo vende de manera tan rápida que antes de la producción el producto está vendido. El que quiera saber si funcionó, que en 80 años venga a buscar la garantía. Hoy día tenemos todo un mercado desarrollado para alargar los años, prolongar la vida, pero la fuente primaria de sostener el primer cuerpo o el estuche primario se llama la alimentación. ¿Cuántos se alimentan bien? Algunos son demasiado enfáticos en la alimentación y están sumamente alimentados. Buscamos buena alimentación. Tratamos de seleccionar los nutrientes. Es más, comemos y comemos. Y si usted sale por la calle se da cuenta que encuentra más establecimientos de comida que de otro tipo de cosas, porque el ser humano trata de comer y comer y comer para vivir en vez de vivir de una forma rescatada, cuidando el estuche que solamente nos durará un tiempo limitado. ¿Quiere que le diga una de las cosas más paradojas de la vida? Usted y yo comemos y comemos y comemos para que este estuche dure, y el día que no estemos activos en el estuche y que el espíritu, el contenido, abandone el estuche, alguien se comerá el estuche. A ver si usted se da cuenta quién, los gusanos. Esa es la realidad de la vida. Ahora, lo que ocupa el estuche no tiene que ver con un alma viviente, sino con un espíritu vivificante. Usted y yo no podemos comprar nada al salir de aquí para alimentar ese espíritu vivificante. Usted puede pasar la vida
cocinando cosas, comprando cosas en cualquier establecimiento, bueno o malo, para alimentar el estuche. Pero no puede comprar absolutamente nada para alimentar el estuche, porque el método de alimentación del estuche no viene por engendramiento natural de los padres, sino por engendramiento del Espíritu, que es la realidad del Espíritu que nos habita en Cristo Jesús. Allí es donde entonces nosotros podemos mantener el estuche de afuera con buenas comidas, con buenos productos, con buenas medicinas, dándole un cuidadito, una cirugía de vez en cuando, como usted quiera, pero tarde o temprano ese estuche se lo va a comer alguien que se llama los gusanos. Pero lo de adentro es aquello que terminará siendo lo que ocupa el estuche. Y lo más curioso de todo esto es que muy poco nos interesamos en alimentar lo que contiene el estuche. Y fíjense si esto es curioso e irónico. Si usted paga un precio alto por un buen perfume, usted no lo compra para abrazar la botella, sino para disfrutar el contenido. Si usted paga un precio alto por un lente que tenga buena calidad, usted no coloca el estuche del lente en sus ojos igual del lente, sino que guarda el estuche y coloca el lente. Si usted compra un buen contenido para disfrutar y comer lo que está dentro, usted no se come el envase, sino lo que está dentro. Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto prestarle atención al contenido de este estuche llamado cuerpo, que se llama el espíritu, y le prestamos más atención al estuche que en algún momento no nos va a servir más y descuidamos el contenido que tiene dentro? Y es que la realidad es que el ser humano está más enfocado en los aspectos del alma viviente, visible, sensorial, lo que siento, lo que me gusta, lo que toco, que en lo que en realidad es espiritual, que es lo que no se ve. Yo le aseguro que ninguno de los que estamos aquí hoy salió sin peinarse de la casa. Las damas, los varones mismos, nos miramos 10, 11 veces, algunos más que otros se ven en el espejo para saber que salimos arreglados. Yo le aseguro que ninguno de los que estamos acá va a salir después de 5 días sin bañarse a su trabajo tranquilo. Ni va a salir de su casa desarreglado, con un color que no lo meditó primero en su mente para no parecer incoherente. Porque todo eso que cuidamos es el estuche visible. Pero muy probable hace semanas que no oramos, hace días que no leemos la palabra. Probablemente nuestro corazón dentro esté guardando enojos contra alguien y no nos preocupa resolverlo porque eso no se ve. Y es que el énfasis del alma viviente es lo visible y el énfasis del espíritu vivificante es lo invisible. Aquello que es invisible demanda convicción. Solo por convicción yo puedo creer en lo que no se ve. Pero para ver algo y palparlo, yo no necesito convicción para saber que esta mesa está aquí. Simplemente necesito sentido, el tacto, tocarla. No necesito convicción para saber que hay un olor bueno o malo. Solamente necesito olfato. Pero para poder creer que algo es real, aunque no lo esté viendo, necesito convicción. Y la convicción se alimenta de la palabra de Dios. Por eso cuando usted y yo nos reunimos y recibimos la palabra de Dios, la palabra de Dios produce en nosotros convicción. Y la convicción nos lleva al compromiso. Y el compromiso nos lleva a la madurez. Usted quiere ver y saber por qué hay tantos creyentes sin compromiso, ni con Dios, ni con su causa, ni con el evangelio, ni con nada. Es porque tenemos muchos creyentes sin convicción. ¿Y por qué tenemos tantos creyentes sin convicción? Porque los púlpitos se dejaron de usar para predicar la palabra y comenzaron a ser usados para hacer chistes y para entretener a los santos. Y el chiste y el buen momento y la broma no aumenta convicción. Lo que hace es que produce aumento en la capacidad del alma
y por eso usted sale muerto de la risa, feliz de que me gustó lo que me dijeron, lo que hicieron, lo chévere que era, pero no me alimentó la convicción del Espíritu para llevarme a un compromiso con Dios y su causa engendrado por medio de la palabra. Así que entonces Pablo de manera magistral toma todo este asunto y lo presenta de dos formas. El primer hombre, Adán, quedó desconectado de Dios solo por los sentidos, gusto, olfato, tacto, oído, vista. Pero el postrer Adán, que es Cristo, nos trae de nuevo la imagen que nunca debimos de perder y que la perdimos cuando erramos del blanco y del propósito para el que fuimos creados por Dios. Por lo tanto, el primer hombre de la tierra fue alma viviente. Los que viven sin Dios y sin esperanza operan con el alma viviente. Pero aquel que dice ser hijo de Dios y que ha conocido la salvación en Dios, debe de trascender del alma viviente para operar en el espíritu vivificante. Y es que no es lo mismo cuando el estuche gobierna el contenido a cuando el contenido tiene más importancia que el estuche. Allí la realidad va a cambiar. Y todo esto entonces nos lleva a nosotros a algunas convicciones que debemos de revisar. La primera, todos nosotros hemos llevado la imagen del primer Adán. Aquellos que ponen su confianza en la imagen del alma viviente, su imagen tendrá que ser enfocada en lo terrenal. Pero todo aquello que esté enfocado en lo terrenal se enfoca excesivamente en lo estético. Cómo te ves, cómo aparentas, qué proyectas, cuál es la imagen que otros tienen de ti. Pero hay un descuido en la realidad de cómo vives y cuál es la salud que gobierna ese estuche llamado el cuerpo. La promesa que tenemos segura es de que así como traemos la imagen del terrenal, podremos traer también la imagen del celestial. Pero también nos afirma la Escritura que carne y sangre, el estuche, no heredará el reino de Dios, sino el contenido. Por eso en Filipenses 3:21 Pablo habla y dice que hay una transformación que está en curso. Que Dios se encargará de traer una transformación del cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso el poder de sujetar todas las cosas a Cristo es una realidad que se le dejó atribuida al Señor. Por eso, ya que nosotros daremos también la imagen del celestial, el ejemplo aquí es cuál es aquel que es celestial versus cuál es aquel terrenal. Adán el terrenal, Cristo el celestial. Cristo mostró y manifestó que se podía traer la imagen del celestial aunque todavía estuviéramos en este cuerpo, desmontando el argumento de aquellos que vivían en Atenas y de aquellos que operaban en la filosofía y en el gnosticismo. Por eso Lucas capítulo 24, verso 39 al 43, cuando Jesús va caminando de una aldea a otra, después de haber resucitado, se encuentra con aquellos discípulos del camino de Emaús y en un diálogo entonces le dice, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad, toquen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Entonces ellos de gozo no le creían, estaban maravillados. Y Jesús le hizo una pregunta, ¿ustedes tienen algo de comer? Y ellos le dieron un pez asado, un panal de miel, lo tomó conforme a la costumbre, comió y le mostró que él había resucitado, que tenía un cuerpo glorificado, pero la realidad era que todavía ese cuerpo no había abandonado la faz de la tierra. Por lo tanto, el hecho de que el Espíritu de Dios habite en nosotros no significa que no vamos a tener un cuerpo físico en cuyo contenido haya un espíritu eterno que en su momento cumplirá la fase de realización en la tierra y volverá a Dios que lo dio. Allí es donde Pablo contrasta 4 ejemplos sumamente interesantes. El primero, lo incorruptible triunfará sobre lo corruptible.
El segundo, la gloria triunfará sobre la deshonra. Tercero, el poder triunfará sobre la debilidad. Y cuarto, lo espiritual triunfará sobre lo almático y animal. Por eso la palabra dice que habrá una resurrección y que en esa realidad el primer Adán tiene que jugar un rol sumamente fundamental. Ser el alma viviente formado del polvo de la tierra que representa nuestra naturaleza humana, terrenal y limitada. Pero la realidad es que la imagen del blanco se asocia con vivir en esta tierra tratando de identificar y cumplir el propósito de nuestra existencia. Quiero decirle esto de manera muy respetuosa. Vamos a tener muchos logros en nuestra vida, académicos, de cualquier índole que usted pueda tener, lo empresarial, familiar, social, de lo que sea que usted quiera. Pero el propósito primario para el que usted y yo fuimos creados no fue para que usted y yo nos graduáramos de una universidad. Esto es bueno, no es malo, pero no fue ese el propósito primario de nuestra existencia. No fue para que tuviesen una gran empresa, no fue para que fuera exitoso en el área donde te desarrollas. El propósito primario para el que fuimos creados fue para aportar la imagen de Dios en nuestra vida. Y si no fuese así, entonces ¿por qué tenemos hoy tantos grandes empresarios que viven vacíos, depresivos y hasta se suicidan? ¿Por qué tenemos tan buenos profesionales que su vida es una derrota total? Porque se logró muchas cosas en el alma viviente, pero no se logró absolutamente nada en el espíritu vivificante. El estuche es precioso y el contenido está destruido. Cuando nosotros entendemos esta realidad, el enfoque nuestro será el ser integral, no descuidando el estuche, pero entendiendo que el espíritu vivificante tiene que gobernar por encima del alma que se nos dio. Así que cuando hablamos de esta realidad, tenemos entonces aquí un contraste. En Adán, en el engendramiento de nuestros padres, somos un alma viviente. El alma viviente vive, pero no puede impartir vida a ningún lugar. Voy a repetir esto. El alma viviente vive de forma consumista. Por eso lo almático siempre busca que me traten bien, que me amen, que me den, que me traten de tal manera, que me hagan esto, que me hagan el otro. Todas esas son demandas del alma viviente. Pero el espíritu vivificante no es consumista, sino reproductivo. Por eso el espíritu vivificante reproduce vida donde está, mientras que el alma solamente consume todo aquello que necesita para poder sobrevivir. Y es que el espíritu vivificante imparte la vida de Dios por medio de nosotros. Y esta impartición de la vida es algo que tenemos que aprender a entender. ¿Qué es lo que yo comunico por medio de la imagen de Dios? ¿Dónde está la vida que se nos ha dado, pero la vida que puede ser reproducida? Y esa reproducción de vida tiene que ver con algo para lo cual nosotros fuimos creados. Usted y yo fuimos diseñados para reproducir vida en la familia donde Dios nos colocó. Usted y yo fuimos diseñados para expandir la vida de Dios en el lugar de trabajo, en el entorno donde vivimos, en los lugares donde nos desplazamos. Tiene que haber una comunicación y una impartición de la vida de Dios. Y esa vida de Dios es la que hace que otros deseen conocer al Cristo que usted y yo conocemos y vivir en el evangelio en el que usted y yo vivimos. Pero si nosotros en vez de comunicar la vida, tenemos el contenido muerto y el estuche vivo, lo que vamos a comunicar es muerte. Por eso hay personas con las que todos quieren estar porque sienten que hay una impartición de la vida cuando se encuentran con esa persona. Pero hay otros con los que nadie quiere estar. La sociedad actual ha llamado comportamientos y conductas tóxicas. Personas que donde quiera que llegan lo único que hacen es hablar mal de otros. Lo único que hacen es criticar a otros. Lo único que hacen es quejarse el día entero. Lo único que expresan es una amargura continua. No agradecen por nada de lo que la vida ha hecho, ni Dios ha traído a usted, sino solamente viven en un ambiente tóxico porque el estuche es lo que está gobernando y el contenido perdió
su realidad de expresión. Allí es que necesitamos una configuración. Cristo vino a reconciliar lo que se había perdido. Quedamos como un alma viviente desconectados de Dios, dándole solamente importancia al estuche y descuidando el contenido. Cristo vino a reconciliar esta realidad en donde lo espiritual, lo legal y lo eterno fuera reconciliado en la cruz de Cristo, para que ahora pudiésemos volver a vivir como un espíritu que se reproduce, que imparte vida, es lo que se llama un espíritu vivificante, un espíritu que imparte la vida de Dios. Así que el postrer Adán o Cristo en nosotros, por medio del espíritu, es el espíritu vivificante. Y el contraste entre estas dos realidades consiste en que mientras lo que el primer Adán hace es invitarnos a un enfoque en todo lo que es terrenal, visible y pasajero, el postrer Adán quiere que tengamos un enfoque en aquello que es espiritual, eterno y que trasciende al tiempo. El blanco de nuestra vocación tiene que ver con un enfoque espiritual en nuestra vida. Y es que estamos viviendo en un tiempo y en una generación que todo lo ha decidido medir a corto plazo. Por eso es tan fácil ver a alguien sacrificar su vida por un selfie. Por eso es tan fácil ver a alguien arriesgarse en algo extremo que puede terminar con su propia existencia. Y si usted le pregunta si no le da importancia a la vida, te dice que no le importa, porque nuestra generación ha decidido vivir a corto plazo. Por eso el índice de mortandad cada vez se está reduciendo más. Antes las personas llegaban a los 70 y 80 años como nada, y hoy día, si usted mira las alarmantes cifras que estamos viendo, muchas personas están muriendo antes de llegar a los 50 años de edad. El abuso de sustancias, los anabólicos para cuidar el estuche, descuidando el espíritu. Todo el mundo quiere verse grande, fuerte, sin importar que su vida sea terminada a destiempo. Implica una generación enfocada excesivamente en lo pasajero y en lo temporal y descuidada de aquello que tiene que ver con lo eterno. Por eso le damos tanto énfasis a estas realidades. El hombre prefiere destruir sus riñones, destruir cualquier órgano de su cuerpo para verse unos cuantos añitos bien ante los demás, provocar aplauso, admiración, robar miradas, cuando en realidad estamos descuidando muchas veces aquello que tiene que ver con lo eterno. Necesitamos considerar, poner la mirada en el espíritu vivificante, en aquello que permanece, en aquello que tiene que ver con el contenido. Cuando Adán se desenfocó del blanco para el cual fue creado, ahora el enfoque no era traer la imagen de aquel que lo creó. Por eso vemos que dejó de ser gobernado por el espíritu, pasó a ser gobernado por el alma. Adán nos representa a todos nosotros como una raza humana. Sin embargo, el espíritu no tenía vida en sí mismo, sino que más bien el espíritu puede vivificarse cuando está conectado a la vida de Dios. Por eso en Juan capítulo 6, verso 63 dice, el espíritu, dice el Señor, es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida para aquellos que creen. Por eso el hombre no fue diseñado para vivir por los sentidos, sino para vivir por medio del suministro del Espíritu. Por eso, primero lo natural fue establecido en Adán, pero luego lo espiritual fue reconciliado en Cristo. Allí es donde ese pecado original nos desconectó de dos realidades que hoy es bueno que consideremos. La primera, la caída y desconexión del hombre implica la pérdida de la justicia original en que fue creado, y lo segundo que implica es la pérdida de la imagen de Dios en nosotros. Y estas dos realidades entonces alteran el diseño de nuestra existencia. Por eso vemos tanto vacío existencial, aún en medio de un tiempo donde tenemos tanta capacidad adquisitiva. Yo le pregunto, ¿qué cosa usted y yo podemos querer hoy que no vayamos a una página web y apliquemos un botón y nos llegue en unos cuantos días? ¿Qué cosa se le ocurre a usted
cualquier cosa que usted y yo queramos. Vaya a su casa y dése cuenta cuántas cosas usted y yo tenemos que otra generación no tenía. Tenemos una capacidad adquisitiva desbordada, pero un vacío interno que de igual forma tiene una profundidad difícil de poder determinar. Porque el hombre no fue diseñado para llenarse solamente de cosas o ser saciado de lo temporal, lo material y lo pasajero, sino para poder ser lleno de la vida del Espíritu. Así que ese primer hombre era terrenal, el segundo hombre celestial. Así que la imagen del primero fue traída en Adán, ahora necesitamos traer la imagen del segundo, que es aquella que es traída en Cristo Jesús. La imagen física de Adán fue aquella que experimentamos cuando nacimos en esta tierra. Allí es donde podemos contar con la genética de nuestro padre y nuestra madre. Pero la imagen del Cristo o la imagen del celestial no proviene de una simiente corruptible, sino que proviene de una simiente eterna, que es la vida de Cristo. Por eso cuando Dios nos creó a nosotros, escúcheme bien, Dios nos creó a nosotros, vinimos a este mundo por la vía de un hombre y una mujer, que es el diseño que tenemos en la tierra. Entonces usted y yo recibimos la genética de papá y mamá y el ADN de papá y mamá. Pero cuando Dios nos engendró a nosotros, nosotros recibimos los genes de la genética divina. Adán fue creado por Dios y Dios lo toma de la tierra y sopla aliento de vida en Adán. Pero a diferencia de Adán, a nosotros el Espíritu nos ha dado por engendramiento. Fuimos engendrados como hijos de Dios. Y ahí es la realidad en la cual nosotros debemos de comenzar a vivir en esta naturaleza divina donde se nos ha dado el Espíritu de Dios para poder disfrutar de la vida de Dios en esta tierra. Y eso demanda prestarle atención a lo espiritual y no solamente a lo temporal y a lo terrenal. Así que la realidad es que los genes, así como las letras de un abecedario, deletrean características únicas del nuevo individuo. Por eso cuando usted va a Europa, usted se da cuenta cuando hay un latino allá, o si usted está de este lado del mundo, usted se da cuenta cuando hay un europeo. Porque la genética determina características de pelo, de piel, de cabellos, de tamaño, de contextura y de muchos aspectos. Lo mismo sucede con la genética divina. Cuando los genes de Dios son dados por medio del Espíritu en el engendramiento, que es lo que llamamos el nuevo nacimiento, usted sabe cuando alguien es nacido de Dios y cuando no. Puede estar en el supermercado, puede estar en un lugar público, en un aeropuerto, y nadie te conoce y te dice, tú eres hijo de Dios, tú eres creyente. Te dice, pero no tengo un carnet que lo diga, no tengo un sello en la cabeza. Pero la genética divina, la vida del Espíritu, refleja un brillo y una naturaleza que evidencia que la vida de Dios está puesta en usted. Lo mismo sucede cuando alguien no tiene a Dios en su corazón. Usted no tiene que pedirle el acta de nacimiento ni hacer un expertise para ver su prontuario, para darse cuenta que está delante de alguien con quien tiene que tener cuidado, porque la malicia se le refleja en los ojos. Esa es la realidad de la genética que nosotros comunicamos. O la imagen del terrenal o la imagen del celestial. Nuestros cuerpos terrenales siempre van a manifestar una imagen. O la de nuestros padres terrenales solamente o la del Padre celestial. Por eso su ADN es una parte integral en cada célula de nuestro cuerpo. Alimentar la vida del Espíritu. Y esta realidad entonces es lo que en la Escritura nos invita a nosotros a poner un énfasis en aquello que es espiritual para poder alimentar la vida del Espíritu que nos fue dada. La imagen del espiritual. Así que Pedro nos recuerda a nosotros en 1 de Pedro 1:23 que usted y yo hemos sido renacidos, vuelto a nacer de una simiente no corruptible, sino incorruptible, y el medio que Dios usó para hacernos renacer
es por medio de la palabra que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Jesús le dijo a Timoteo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6, porque cada semilla se reproduce según su propio género. Pero Gálatas 6:7 al 10 entonces declara algo contundente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne que segará, destrucción y corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El peligro de errar consiste en vivir trayendo aspectos de la carne para querer esperar resultados del Espíritu. El peligro radica en perder de vista el propósito de nuestra existencia. Allí somos influenciados por las distracciones temporales y superficiales. Allí es donde la palabra nos invita a mantener un enfoque en cómo estamos alimentando la vida del Espíritu. Y para ello hay algunos planteamientos que la palabra de Dios hace con los cuales quiero aplicar esta enseñanza para luego entonces concluir. Es la prioridad de guiar nuestras decisiones por medio de la vida del Espíritu. Así como la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu es el que da la vida, también en nuestras decisiones diarias debemos de permitir que la vida del Espíritu traiga guianza a nuestro ser. Que nuestras acciones sean más gobernadas por el Espíritu que por el alma. Que la dirección del Espíritu nos ayude a vivir una vida plena. Y es que ser gobernado por el Espíritu va a producir en nosotros una profunda convicción de transformación. Allí es donde vamos a encontrar algunos aspectos prácticos por medio de los cuales nosotros podemos ser guiados por la vida del Espíritu. Y es que voy a plantear por lo menos 8 de estos. El primero se llama una vida de oración. Es como dedicamos tiempo a hablar con Dios, a alimentar nuestra comunión con Dios por medio de la oración. Y esta vida de oración no es la que se define solamente cuando vamos ante el Señor porque tenemos un problema o una necesidad que presentarle, sino hablar con Dios implica orar, consultar, tratar con Dios aquellos aspectos como buscamos consejeros, como buscamos personas para darle nuestra opinión de las cosas, buscar la opinión de Dios en todo cuanto hagamos y anhelemos en nuestra vida. Lo segundo, el alimentarnos por medio de la palabra de Dios. Y esto involucra dos vertientes: escuchar la palabra y aprender a estudiar la palabra. Una cultura de estudiar la palabra. Y es que profundizar en la palabra de Dios nos ayuda a comprender la voluntad de Dios y el cómo aplicarlo a nuestras vidas. Ahí es donde vemos ejemplos de otros que vivieron en otros tiempos. Algunos tuvieron un buen final y otros no. Y esto se convierte en un parámetro para saber nosotros cómo vivir una vida que pueda terminar en el orden que Dios ha establecido. Tercero, practicar el amor y la compasión hacia los demás. Y es allí como nosotros podemos reflejar ese amor divino y traer la imagen del celestial a través de nuestras acciones. Cuarto, servir. El servicio es un aspecto fundamental de la vida. De hecho, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Y es que hay que aprender a buscar oportunidades para servir y ayudar a otros que probablemente están en mayor necesidad o de alguna forma u otra poder demostrarle lo que es la gratitud de nuestro corazón. Quinto, operar por medio de la gratitud. El cultivar una cultura de gratitud implica eliminar la queja de nuestro vocabulario. Nosotros venimos de una cultura donde usted le pregunta a alguien cómo está y puede estar en el mejor momento y le dice que la piña está agria, que la cosa está mala.
Está terminando el año y por fin que se ve este año, para que venga uno bueno. Cuando el otro empieza, te le pregunta, ¿cómo está? En un ejercicio, apunte la listica. Este sí que vino malo. Desde que yo nací estoy escuchando que el diciembre es un mes difícil. Pero usted le pregunta, y después de diciembre, enero es más difícil. Y después febrero, y nos pasamos los 365 días y los 12 meses con un vocabulario de queja. Y usted y yo, que somos gobernados por la vida del espíritu y no del alma, debemos de aprender a cultivar, a practicar la cultura de la gratitud. Agradecer al Señor. Tener una perspectiva de que vendrán días mejores, de que algún día tiene que acabarse el látigo. Que no todo será todo el tiempo prueba y crisis. También habrá de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Probablemente hay cosas que si usted y yo nos enfocamos, todos hemos vivido momentos difíciles en este año, pero también hemos vivido buenos momentos. Usted decida de qué se va a abrazar. Si solo de las malas experiencias, aunque de ellas habramos sacado gran significado, o también de las buenas experiencias para agradecer al Señor. Gratitud. Sexto, aprender a perdonar. La vida del espíritu se hace más ligera cuando la mochila va más vacía. Pero cuando usted y yo vamos cargando con resentimientos, con rencores, con amargura, con todo aquello que nos trae sentimientos ilegales a nuestra vida, la práctica del perdón entonces nos libera de un peso que nos puede detener en el camino. Buscar reconciliación, primeramente con Dios, con otros que nos rodean y probablemente con nosotros mismos. Porque hablamos de perdonar hacia afuera, pero la pregunta es cuánto nos hemos perdonado hacia adentro. Los errores cometidos. Las veces que debimos de hacerlo de una manera y lo terminamos haciendo de otra. Y no nos perdonamos a nosotros mismos. Las oportunidades que dejamos pasar y no las aprovechamos como debíamos. Y cuando viene a ver, usted tiene más problemas con usted mismo que con los que están afuera. Porque ha aprendido a perdonar a todo el que me rodea. Porque la Biblia dice que si tiene algo contra tu hermano, deja tu ofrenda allí, ve y reconcíliate y luego vuelve. Y por eso yo no tengo enemigo a nadie, pastor. ¿Y usted mismo se ha perdonado? ¿O vive reclamándose, autosaboteándose, reconociendo todo lo malo que ha hecho en la vida y no aquello bueno de lo cual también Dios ha sido glorificado? Necesitamos perdonar hacia afuera y hacia adentro. Séptima característica de aquel que cultiva una vida en el Espíritu y cuyo enfoque es en el Espíritu vivificante, tiene que ver con aprender a cultivar virtudes. Y esto es un aspecto que involucra la nueva naturaleza. Pedro dice en un momento determinado en una de las epístolas que lleva su nombre, como todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado mediante su divino poder, añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal otras cosas. La pregunta es, ¿qué tanto estamos añadiendo a las virtudes que nos han sido otorgadas? Necesitamos desarrollar virtudes tanto como la paciencia, la humildad, la bondad en nuestra vida. Hay personas que solo saben recibir, pero no saben dar. Usted está feliz porque le regalaron 4 pares de zapatos este año. Feliz porque tiene 3 carteras nuevas. Feliz porque le regalaron 5 camisas o compró 6 porque Dios le dio la capacidad de poder comprarlas. ¿Y cuándo ha ejercitado la capacidad de dar de la que ya usted tenía? Yo he oído personas que me dicen, yo soy una persona bendecida, todo el mundo me quiere y me llama y me ama. ¿Y usted llama a alguien? ¿Le expresa a alguien lo que Dios ha puesto en su corazón? ¿O usted como el embudo que solo sabe recibir? Entonces la realidad es que nosotros necesitamos cultivar virtudes para poder también expresar de la naturaleza que hemos recibido. Número 8, el testimonio.
Compartir nuestra fe y experiencia con otros de manera auténtica hace que nos convirtamos en un testimonio viviente de la gracia de Dios en nuestra vida. 9, honrar a Dios. Y es que la honra es un principio eterno y milenario que se debe de practicar en varias direcciones. Nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios no solamente de palabras, sino también en nuestro corazón, por una vida de obediencia, por medio de una vida de santidad, por medio de prácticas de principios. Y 10, aprender a vivir una vida de santidad que refleje la vida del Espíritu que nos habita, y esto se convertirá en una práctica continua que demandará no solamente de lo que es la evidencia de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, sino de practicar un principio básico que la Escritura plantea, y es amar lo que Dios ama y aprender a aborrecer lo que Dios aborrece, y en este caso es el pecado. Entender que somos espíritu vivificante, que hemos recibido la vida del Hijo Cristo, para que ya no vivamos como alma viviente, nos debe de llevar a un enfoque en donde no solamente prestemos atención al estuche que es el cuerpo, sino al contenido que lleva dentro, que es el espíritu, que vuelve a Dios que lo dio. Allí es donde debemos de no permitir que solo lo temporal, lo natural y lo pasajero gobierne nuestra vida y desplace la vida del Espíritu, sino recordar que fuimos diseñados por Dios para ser gobernados por la vida de nuestro Espíritu, y que como resultado nuestras acciones y palabras se pueden convertir en instrumentos del Espíritu de Dios para vivificar a aquellos que nos rodean y convertirnos en canales de bendición y aliento que van a compartir la vida y el Espíritu que nos ha sido otorgado en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:45, concluyo donde comencé. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traigamos también la imagen del espiritual, porque carne y sangre no podrán heredar el reino de Dios. Por lo tanto, enfoquémonos en el espíritu vivificante para que podamos disfrutar la vida que nos ha otorgado Dios por medio de Cristo.